un alto costo económico el que el país ha tenido que enfrentar para poder darle la atención a los pacientes, a los contactos, a los sospechosos, a todos los que de una manera u otra pues hemos tenido que enfrentar el desafío de la COVID-19. ¿Cómo eso ha impactado económicamente, socialmente en la capital del país? Sobre eso pues hablamos ahora con el compañero Jorge Luis Villa Miranda, coordinador del Gobierno de La Habana para los programas de la economía. Villa, ¿cómo se ha expresado en la realidad de la capital, en el orden social, en el orden económico, toda esta batalla de enfrentamiento a la COVID-19? ¿Cuáles serían los elementos que resaltan de ese impacto? Bueno, buenas tardes Randy, buenas tardes a los televidentes y radio oyentes. La pandemia se ha extendido de manera impactante en todo el mundo, alcanzando a todos los países en mayor o menor medida. Nuestro país, con una economía abierta, no escapa a la influencia de este comportamiento. Un análisis del impacto, para hacer un análisis del impacto en nuestro país hay que tener en cuenta el punto de partida de la economía en el comienzo de la pandemia, caracterizada por un decrecimiento en los últimos años a partir del contexto internacional en que se ha venido desarrollando nuestra economía, con un recrudecimiento del bloqueo. Aún en etapa de pandemia se han incrementado las condiciones del bloqueo, en condiciones de emergencia, condiciones naturales adversas también han impactado nuestra economía. En la provincia el año pasado el tornado, una intensa sequía, lo que ha impactado en la economía y en la población. Para hacer frente a estos impactos económicos y sociales, en especial de la pandemia, del COVID, nosotros contamos con fortalezas en nuestra provincia a partir de nuestro sistema social, de nuestras características específicas asociadas a un sistema de planificación centralizada, lo cual ha permitido centrar los recursos en las prioridades de la provincia, atender con inmediatez estas prioridades y ha permitido dar una respuesta efectiva y paulatinamente una recuperación. Una política social inclusiva que ha permitido aplicar medidas de seguridad y asistencia social a los núcleos vulnerables. En este sentido podemos decir que 59.000 núcleos vulnerables son atendidos en la provincia por sus condiciones de vulnerabilidad. Un sistema sólido de salud pública en el país y en la provincia. Hay una fuerte industria farmacéutica con un alto grado por ciento de los medicamentos de producción nacional que han permitido también atender de manera independiente la pandemia. En el ámbito económico y social en nuestra provincia, las principales medidas han estado asociadas a la interrupción de actividades no imprescindibles, la restricción de actividades del comercio, la reorientación de recursos disponibles para fortalecer el sistema de salud, la interrupción de actividades docentes, el fomento del teletrabajo y el trabajo a distancia, las garantías laborales a los trabajadores interruptos, a las personas con riesgo, con vulnerabilidades, beneficios fiscales al sector no estatal a partir de las limitaciones que tienen para ejercer su actividad. Todo ello con el propósito fundamental de garantizar el aislamiento físico y frenar la propagación del virus, lo cual evidentemente tiene un impacto a lo interno de la economía. En este sentido podemos informar que 120.671 trabajadores se reportan trabajando a distancia, el 19% del total de trabajadores de la provincia. 181.000 trabajadores trabajan, se permanecen fuera de las entidades a partir de por motivos de vulnerabilidad, de madres con niños pequeños para la atención de ellos, interruptos. Reciben tratamiento salarial 21.022 madres con niños pequeños en escuelas primarias, especiales y círculos infantiles, 17.000 adultos mayores en riesgo y 12.000 personas aisladas también reciben tratamiento salarial. Se reportan 53.660 trabajadores interruptos, de ellos el 19% reubicados en otras actividades, con una garantía salarial del 100%, 15.000 trabajadores, y con una garantía del 60%, 26.000 trabajadores en la provincia. Todas estas medidas justas, de acuerdo a la etapa, generan impactos en cuanto a los ingresos y gastos del presupuesto. Y solo por ilustrar algunos datos, vamos a hablar de los gastos en este momento. Los gastos asumidos asociados a esta actividad representan hasta el momento en la provincia 125 millones de pesos, principalmente en actividades asociadas a los alimentos, 7 millones, a los medicamentos, 10 millones, a los aspectos asociados a la lencería, aseo y limpieza de las instalaciones, 3 millones,
Gastos de personal y prestaciones a los trabajadores, 65 millones, a la transportación, 13 millones, a las prestaciones de la asistencia social, 2 millones. Esto se ha logrado, Randy, gracias a nuestro presupuesto tiene un alto carácter social y humanista fortalecido en las actuales circunstancias. Ha habido que maniobrar, como decía con los compañeros del Hospital Allende, es decir, han tenido que reducir gastos en algunas partidas para poder destinárselos al enfrentamiento a la COVID-19. Esa ha sido la estrategia, un mayor control de los gastos y el redimensionamiento de los gastos hacia las actividades priorizadas. En materia de ingresos, Randy, a partir de las medidas adoptadas de proteger la salud humana, es evidente la afectación en algunos sectores de la economía, en el turismo, los aportes al turismo, es una afectación al presupuesto, las limitaciones en el trabajo por cuenta propia que representan los aportes de trabajo por cuenta propia alrededor del 36% de los ingresos cedidos al presupuesto local. En La Habana, para hablar de este sector, hay 190.000, poco más de 190.000 trabajadores por cuenta propia. De ellos se encuentran en suspensión temporal o con reducción de sus niveles de actividad alrededor de 130.000 trabajadores. A partir de ello, de estas medidas, el presupuesto ha estado afectado en cuanto a los ingresos cedidos en alrededor de 621 millones de pesos, asociado fundamentalmente, impactado por la disminución de los aportes asociado a la venta de productos alimenticios en 80 millones, a los servicios gastronómicos en 78 millones, a las utilidades y rendimientos de la inversión estatal a partir de los resultados de nuestras empresas en 78 millones, a los ingresos de los trabajadores por cuenta propia, es decir, a los aportes a partir de sus actividades, 201 millones. La contribución territorial para el desarrollo local se ha visto afectada en 15 millones, asociada fundamentalmente, y aquí ilustro el tema del turismo, 86 entidades del turismo han representado 8 millones de pesos dejados de recibir en esa contribución territorial. Algunas limitaciones en algunos servicios no esenciales como los trámites notariales en la compra y venta de vivienda, la venta de sellos de timbre, la gestión de cobro de multas, las deudas tributarias han representado una disminución de 152 millones en los ingresos, y las ventas brutas de bienes y servicios de algunas unidades presupuestadas una disminución de 15 millones de pesos. En este escenario nosotros hemos proyectado una disminución de alrededor de 1.400 millones de pesos en el año. Un impacto fuerte para el presupuesto de la ciudad. Un impacto fuerte para el presupuesto de la ciudad. Representa alrededor del 14% del presupuesto. ¿Eso cómo lo han manejado, Villa, para poder entonces enfrentar todas estas necesidades del enfrentamiento a la pandemia? Bueno, como bien se decía en el documental y como usted reafirmaba, un poco priorizar las actividades fundamentales, un redimensionamiento de los gastos y poner un mayor control de los gastos, acompañado de un incremento en el control de los ingresos. Aún en estas circunstancias es muy importante continuar con el seguimiento de los ingresos de acuerdo a las potencialidades que aún existen. Hay es decir, condiciones para, en cuanto mejoren las circunstancias, poder acometer una búsqueda mayor de ingresos en la ciudad. Bueno, también están todos los pagos que se han ido postergando de comunicaciones, electricidad, gas, agua, todos los servicios que también de alguna manera tienen un impacto en todo el presupuesto, ¿no? Efectivamente, Randy, de acuerdo a la estrategia trazada, tenemos claro las medidas a efectuar en cada etapa para poder enfrentar con ingresos esos gastos que se generan al presupuesto. ¿Alguna otra precisión sobre el ámbito económico y sobre todo para quienes tienen la responsabilidad de conducir la economía en el territorio? Bueno, a partir de todos estos elementos y la crisis provocada por la COVID, la provincia, a partir de la estrategia del país, ha trazado un conjunto de medidas y de prioridades asociados a la etapa, entre ellas el enfrentamiento, por supuesto, a la pandemia, el acompañamiento desde la economía para sostener todos los gastos fundamentales en cuanto al enfrentamiento a la pandemia. Reactivar paulatinamente la economía con la búsqueda de alternativas ante los problemas existentes y una mejora en la eficiencia, en la utilización de los recursos disponibles con inmediatez, intensidad, proactividad y seguridad en lo que hacemos. En cuanto a la producción de alimentos, la primera prioridad de la provincia, el secretario en varias ocasiones habla del tema y nos transmite que hay que tener obsesión con el tema de la producción de alimentos a la provincia, por lo que representa para la población con respecto a la producción de alimentos, impulsar el autoabastecimiento municipal, priorizar el desarrollo
y el encadenamiento productivo de los productos agropecuarios con la industria nacional, incrementar y consolidar las mini-industrias. Tenemos un programa de mini-industria que vamos desarrollando, fomentar el desarrollo de la piscicultura en los embalses de la agricultura y otros espejos de agua, incrementar la producción nacional de alimento animal en la provincia. Entre otras de las prioridades está la producción local de materiales de la construcción, asociado al programa de la vivienda, el seguimiento del programa de la vivienda, la terminación de vivienda, el control del consumo energético. Ahí están nuestras principales prioridades para esta etapa, Randy. Junto a todo eso, que una buena parte de esas medidas tienen que ver con las prioridades para la estrategia económica y social del país. El presidente llamaba el otro día a acelerar un grupo de pasos aún en estas circunstancias necesarias para poder paliar la situación económica que enfrentamos. Hay acciones concretas que tienen que ver con esa estrategia, que son de desarrollo territorial, son de acciones en el territorio, que sin dudas también son una prioridad para ustedes, Villa. Esas medidas van encaminadas precisamente a cumplir con esa estrategia trazada. Bueno, muchísimas gracias por esta información. Sin duda un gasto millonario, más de 125 millones de pesos solo en la capital del país para el enfrentamiento a la COVID-19 en una situación, en una circunstancia en que los ingresos han disminuido sensiblemente y ha obligado a repensar, a rediseñar el presupuesto para ponerlo en función de la batalla principal, que es la preservación de la vida humana, pero con la necesidad también de que la economía se fortalezca, de que se pueda preservar aún en estas circunstancias la vitalidad de los principales centros económicos y que la capital del país siga aportando no solo al desarrollo del territorio en sí, sino también a los del país en general.